Vamos a hablar de ganancias y un poquito del tema impositivo. Bueno. Pero impositivo concreto, el que nos duele a nosotros en el bolsillo. Porque viste que hay un montón de impuestos que uno termina pagando y no los ve, te vienen las tarifas, te vienen un montón de lados, pero el de ganancias es ese que cuando vas a recibir el sueldo, a fin de mes, de repente un mes te encontrás con que bajó muchísimo. Así que ahí era el mes de ganancias. Sí. Pero te quiero preguntar algo antes. ¿Te preocupa el dólar? Sí, preocupa el dólar porque esta banda de flotación que se haya impuesto a partir de hoy, lo que da es incertidumbre, es decir, no nos termina de convencer en definitiva cuál es la política que se va a llevar adelante para poder mantener calmo el valor de la divisa. Y es increíble, pero nosotros como únicos en el mundo estamos pendientes del valor del dólar como el de la temperatura. Es algo que claramente nos identifica con la falta de confianza que tenemos en nuestra moneda, y eso es muy peligroso. O sea, cada vez queremos menos a los pesos y eso hace que se genere un círculo de desconfianza que nos lleve a comprar dólares y a pensar nuestra economía en dólares. Realmente algo muy peligroso porque se terminan licuando los sueldos de todos los trabajadores y ya sabemos los efectos. Eso no pasa desde que tengo uso de razón. Por eso, o sea, es algo que está en nuestro ADN, y lo que yo veo es que estamos volviendo a imponer recetas que ya fracasaron. O sea, yo no veo creatividad en ninguna de estas medidas, tanto a nivel de la monetario como lo que se estaba... Pero lo de la banda, sí. ¿No es para llevar certidumbre en vez de incertidumbre? Mira, yo no había nacido, pero en la época de Martínez de Hoz, la tablita establecía algo muy parecido. Entonces, son sistemas que ya han probado en la Argentina. Hoy andaba circulando un video de Tato Bores en la época de Alfonsín, en la que justamente se hizo lo mismo, tratar de secar el mercado de australes para que el precio del dólar baje. Entonces, creo que en este momento necesitamos un poco más de creatividad, de innovación y un poco más de realidad, o sea, de meternos en la economía real y tratar de que esto afecte lo menos posible a quienes queremos invertir en el país y no en especular financieramente con las tasas, que es en definitiva la única... Te quería preguntar, porque lo único que es nuevo, digamos, primero fueron las LEBACs, después las LETES, ahora las LELIC, estos instrumentos financieros en pesos para tratar de hacer al peso más atractivo, ¿funcionan o no funcionan? A ver, terminan siendo respaldo de ganancias para los bancos, pero en definitiva después nos pasan lo que nos pasaba con las LEBACs, ¿no? Los supermartes esos en los que claramente teníamos que salir a ver cómo iba a terminar esa película. Entonces, ahí es donde el punto cambia. Creo que ahora con el cambio de letras, ya dejando las LEBACs que eran en pesos y imponiendo letras a corto plazo en pesos y las demás son en dólares, hace un poco menos riesgosa la inversión porque nosotros no vamos a necesitar dólares para poder pagar. Se pagan en dólares estas nuevas letras. Entonces no tengo esta dificultad que terminó generando una espiral inflacionario, que era que cambiaban los dólares por pesos y yo tenía que salir a emitir pesos. Ahora tengo que calzar dólares con dólares. Si no tengo dólares de las exportaciones, va a venir el FMI a dármelos. Ese es el esquema de cómo cambió respecto a lo anterior, que yo tenía que imprimir los pesos para pagar las LEBACs, y ahora que voy a tener que canjear dólares por dólares, letras por dólares. Perdón, Iván, cuando vos decís ideas creativas que no sean las recetas de siempre, ¿no? Y habla de la tableta de Martínez de Hoz y... ¿Cuál podría ser una idea creativa? Mira, yo desde mi profesión claramente te tengo que decir que el principal problema en la Argentina es el alto grado de presión tributaria y el alto grado de informalidad que tenemos. Y tiene que ver con todo, porque solamente 1/3 de la población argentina termina soportando los otros 2/3. ¿Por qué? Porque uno de esos tercios son las grandes riquezas que están en cabezas de unos pocos que generalmente se encuentran en el exterior y que no generan actividad o rentabilidad para el país. El otro tercio está bajo la línea de pobreza, a la cual la clase media es la que termina soportándolo. Entonces, la baja en los impuestos a la clase media para mí es fundamental, porque aparte hay un razonamiento que no se está teniendo en cuenta, que es, si yo a un empleado en relación de dependencia que llega a fin de mes, le estoy cobrando un impuesto a las ganancias por el cual recaudo cerca del 30%, y ese impuesto se lo saco
eso va directamente al consumo, que recauda otros impuestos. Recauda el impuesto al valor agregado, recauda impuestos sobre los ingresos brutos y moviliza la economía. Entonces, ese tipo de medidas que son un poco disruptivas, pero que salen de la planilla de Excel con la que se analiza la economía hoy en día, son las que realmente tenemos que empezar a discutir y Pero proponerlas. Si fuese mejor que lo... A ver, si el resultado de eso fuese mejor que el resultado de lo que están obteniendo ahora con el modelo de ahora, ¿por qué no lo hacen? Yo creo que es raro que no lo hagan. yo creo que hay un nivel de soberbia en la clase dirigente que no permite escuchar nuevas ideas. Realmente el nivel de informalidad en la Argentina nadie lo está viendo. O sea, cuando nosotros estamos en esta situación de incertidumbre, lo primero que se genera es un efecto corrida de la formalidad a la informalidad. Es decir, la gente que tiene una pyme, tiene un negocio, tiene empleados en blanco, empieza a tratar de pagarles por afuera para que no les afecten los impuestos, a cobrar sin facturar para que no les afecten los impuestos, y nuestra informalidad es de la mitad de la economía. O sea, ¿cómo podemos ver viable una economía en un país si la mitad no contribuye? Entonces es un círculo vicioso que se tiene que cortar, y se tiene que cortar tratando de bajar los impuestos. La gente no ingresa al sistema formal porque la presión tributaria, según el ramo de actividad, llega al 60%. Es decir, termina el Estado siendo el socio mayoritario de tu negocio. Y eso es algo que no se puede mantener en el tiempo. Realmente nuestro nivel de gasto se viene manteniendo público, toda la vida. Sí, se viene manteniendo, pero cada vez ahorcando más a los mismos de siempre, ¿no? Es cazar en el zoológico, y realmente se perdió una oportunidad enorme, porque si hay algo que el gobierno tuvo al comienzo de su mandato fue la confianza. Confianza de los mercados que vinieron a invertir en la Argentina. Confianza de los propios argentinos que con el sinceramiento fiscal, el blanqueo, se hizo el blanqueo más exitoso de toda la historia de nuestro país y el tercero más grande de todo el mundo. Es decir, gente que no te venía declarando sus impuestos, declaró y y tributó un impuesto y se recaudó un montón de dinero que se fue, así como se recaudó, ya se fue. O sea, es un dinero que no se pudo invertir y pensar en un modelo contracíclico como el que estamos viviendo ahora, en el que tenemos una crisis y esos dólares que se recibieron por esa recaudación ya no están. Ahora, siguiendo tu razonamiento de dividir a la Argentina en tercios, vos decís que la mayor presión está sobre el tercio medio, digamos, la clase media, a través de principalmente el impuesto a las ganancias, pero que el tercio más rico no está aportando todo lo que debería la sociedad. ¿Cómo se hace para trasladar un poco la presión tributaria sobre este sector medio y pasarla al que más tiene realmente? Es que en tu pregunta está la respuesta. Se trata de trasladarlo. ¿Cómo se traslada? En los demás países del mundo, cuando uno analiza sus matrices tributarias, los altos ingresos cobran impuestos mucho más altos, pero porque justamente manifiestan una capacidad contributiva, una capacidad de pago. Una persona que hoy cobra 30.000 pesos y la canasta básica para no ser pobre está en 20.000, ¿cómo va a pagar impuesto a las ganancias? O sea, es algo ridículo. Si bien en un primer momento el gobierno de alguna manera lo que hizo fue generar mayor seguridad en la actualización de los montos no imponibles, y lo mismo para las cargas de familia, es decir, lo ató al índice del salario, con una paritaria que en todos los casos cierra por debajo de la inflación. También el impuesto a las ganancias se actualiza por debajo de la inflación, y esto hace que mayor cantidad de gente termine tributando este impuesto, que en definitiva es un impuesto de difícil recaudación, porque como les digo, cualquier incremento, un empleado hoy por hoy en la crisis en la que estamos prefiere que se lo paguen por afuera, es decir, que se lo paguen en negro, con tal de que no tenga que tributar este impuesto que realmente es altísimo. Entonces, ese tipo de traslación se realiza cuando se grava realmente a los que tienen dineros y se combate a la evasión bajando los impuestos, es decir, creando algún sistema en el que ese 50% de la población que hoy no tributa nada empiece tributando algo. Y así sucesivamente se pueden ir incorporando al sistema tributario. Realmente es una situación que hay que estudiarla, al menos hay que ponerla sobre la mesa. ¿Nos metemos en ganancias concretamente? Sí. Las modificaciones que van a empezar a regir ahora, ¿nos perjudican? ¿Vamos a tener que pagar más ganancias o no? Bueno, hay una gran confusión, que es que
va a afectar a todos en igual manera, nos va a afectar a todos. Y en realidad lo que va a hacer o lo que propone la reforma es terminar con las discrecionalidades que existen en distintos sistemas de recaudación de impuestos que de manera autónoma distintas provincias han optado desde hace más de 20 años. Para que tengan una referencia, en el año 1997 fue Néstor Kirchner el pionero en dejar fuera de la recaudación del impuesto a las ganancias determinados conceptos, como por ejemplo los gastos en viáticos, en horas extras. Fue el primero en imponer esto de manera unilateral. Es decir, nosotros tenemos el impuesto a las ganancias, que es una ley nacional que obviamente nos ocupa, nos alcanza a todos los ciudadanos de Argentina, que tiene determinados conceptos que están alcanzados por el impuesto. Y después las provincias de manera unilateral, luego, siguiendo esta política de Néstor Kirchner en el 97, empezaron a justamente dejar afuera determinados conceptos. ¿Para qué? Para que directamente les llegue más dinero a sus empleados municipales o provinciales. Siguieron las provincias de Río Negro, siguieron las provincias de Chubut y La Pampa. Pero si uno se mete de lleno a analizar cuáles son todos aquellos empleados que no tributan impuesto a las ganancias como cualquiera de nosotros, nos encontramos que en todas las provincias tenemos estos regímenes discrecionales que se determinaron de manera unilateral. Por lo tanto, están en desmedro del resto de la ciudadanía, que terminamos pagando el 100% del impuesto. O sea que estamos hablando de los cambios que se proponen en el presupuesto 2019. ¿Te parece que están bien, que van en el sentido de hacer algo un poco más igualitario? Sí, a ver, el impuesto a las ganancias es el impuesto más progresivo, es el mejor impuesto desde lo conceptual, por lo tanto tiene que ser lo más parejo para todos. Claramente hay nichos en los que no se recauda impuesto, que generalmente son montos muy altos. Uno era es decir, aquellas ganancias que no tributaban y que ni siquiera nuestros diputados y senadores terminaban tributando, o sea, salarios muy altos que por estos conceptos unilateralmente decidían no tributar. Otro gran nicho es el de los jueces, que a partir de la reforma tributaria que se aprobó en diciembre del año pasado, empezaron a tributar los nuevos jueces. ¿Pero qué pasa? Como ese es el mismo sistema judicial el que termina definiendo la legalidad de las normas, ya empezaron aquellos fallos a plantear que, bueno, si había llegado a juez, pero antes había sido secretario y había hecho toda la carrera judicial, entonces ya no le correspondía pagar impuestos. Realmente, o sea, empiezan a no pagar impuestos los que entran como pinche ahora. Exacto, los que entran sin carrera judicial. Que en definitiva el único caso que yo conozco que están tributando son aquellos vocales del Tribunal Fiscal de la Nación, que son jueces que ganaron un concurso a partir de este año. Por lo tanto, realmente estamos en una situación en la que lo que se propone es que las formas vayan por encima de las cuestiones de fondo. Cuando uno escucha a los ministros decir, no, pero los nuevos jueces pagan impuesto a las ganancias, lo primero que tiene que decir ese ministro es que lo que el Estado deja de recaudar por lo que se cobra de impuesto a las ganancias es lo que termina invirtiendo en infraestructura educativa en todo un año. 9.500 millones de pesos. Una locura, con lo cual... o sea, que los jueces no paguen ganancias hace que el gobierno se pierda 9.500, que es más o menos lo que además invierte en infraestructura educativa. En infraestructura educativa. Ese tipo de cuestiones tienen que ponerse sobre la mesa. En situaciones de crisis como en las que estamos, el hecho de contribuir es una situación muy particular. ¿Por qué? Porque estamos en recesión y nuestro sistema tributario hace que nosotros paguemos anticipadamente el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias se paga de manera anual, entonces cada empleado todos los meses se le retiene parte del impuesto que en realidad lo debería pagar el año siguiente. ¿Y qué pasa? Cuando estamos en situaciones de recesión, las empresas empiezan a recaudar menos. Entonces, todo ese pago de anticipos que se hizo hace que el Estado les deba a los contribuyentes. Por lo tanto, vamos a tener que estar muy atentos a cuánto se va a recaudar el año que viene, porque desde mi perspectiva, la recaudación se va a caer en picada, independientemente de que el intento del gobierno sea subir los impuestos, porque justamente... Por un lado, los que están de manera formal pasan a la informalidad y por otro lado, ante una crisis económica como la que se prevé y una recesión,
lo que se vaya a tributar el año que viene va a ser mucho inferior a lo que se recaudó este O sea, año. vos tu pronóstico es ese, que va... Mi pronóstico es ese, y mi pronóstico es que realmente hay que empezar a pensar en ideas un poco más disruptivas para poder solucionar esto. Haciendo siempre lo mismo, esperando resultados distintos, es una locura ya definida por Ahora, cuando esto. hablamos de reforma tributaria, vos decís, la reforma tributaria del año pasado, uno escucha reforma tributaria y piensa que a lo mejor pasó todo eso, cambió todo, pero no, fueron retoques y puntualmente, por ejemplo... Sí, te cuento, fueron retoques y las cosas buenas que tenía la reforma durante este año se suspendieron. El ajuste por inflación, que durante tantos años veníamos peleando los tributaristas y los contribuyentes, que ganaron más de 97 juicios en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que habían logrado instalar el tema de que se debían ajustar por inflación el cálculo del impuesto a las ganancias, ahora hay un proyecto del propio Poder Legislativo por diputados del PRO, que lo que hacen, y de Cambiemos, que suspenden el ajuste por inflación impositivo. Por lo tanto, aquellos puntos que eran para avanzar en una recaudación más equitativa, ahora se los intenta frenar y vamos a estar en una situación aún peor a la que teníamos antes, porque encima se suma el tema de la seguridad jurídica. No podemos estar cambiando nuestras leyes constantemente porque claramente ni nosotros ni los inversores extranjeros van a poder desarrollar esa confianza tan necesaria que se ve reflejada en la volatilidad del dólar y en toda nuestra incertidumbre que tenemos día a día cuando nos despertamos. Iván, gracias por venir. Iván Sasovsky, Muchas gracias por la visita. Seguimos con otros temas.